Buenas noches a todos mis hermanos, bendiciones. Vamos a comenzar pues de nuevo nuestro estudio sobre el catecismo de Heidelberg. Recordemos que hemos estado viendo los mandamientos de Dios, la forma en que nosotros podemos vivir agradecidos cumpliendo la ley de nuestro Santo Dios. Vamos a ver en esta tarde el noveno mandamiento de la ley de Dios que está en Éxodo 20:16. Dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y entonces vamos a ver nuestra pregunta del día de hoy, pregunta del catecismo de Heidelberg. La pregunta 112 nos dice, ¿qué pide Dios en el noveno mandamiento? La respuesta es que no levante falsos testimonios contra nadie, que no interprete mal las palabras de los demás, que no sea ni detractor ni calumniador, que no ayude a condenar a nadie temerariamente y sin haberle escuchado, que huya de toda clase de mentira y engaño como obras propias del diablo, si no quiero provocar contra mí la gravísima ira de Dios. Que los juicios, como en cualquier otra ocasión, ame la verdad, la anuncie y la confiese sinceramente. Y por último, que procure con todas mis fuerzas defender la honra y la reputación de mi prójimo. Vamos a ver entonces algunas cosas importantes de esta pregunta para desglosar lo que el catecismo nos dice aquí. Vemos entonces que el noveno mandamiento es un mandamiento que tiene que ver con la lengua, con el uso de nuestra lengua. Recordemos que desde el jardín de Edén, la lengua fue originalmente creada para alabar a Dios y para bendecir a nuestro prójimo. Ahora, después de la caída, obviamente la lengua ya no es igual. Como dice Santiago, la usamos como saetas, como un veneno mortal, como un fuego pequeño que incendia un gran bosque. La usamos mal a causa de la caída. Ahora, este mandamiento lo que hace es obligarnos a usar nuestra lengua de forma adecuada. Dios ha levantado dos vallas naturales para encerrar la lengua, para que la aprendamos a domar, los labios y los dientes. Pero también a causa de la caída y el pecado, pues tenemos este mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si vemos bien, este mandamiento tiene dos prohibiciones, una explícita y una implícita, como hemos visto en varios de los mandamientos de la ley de Dios. Lo implícito no quiere decir que no esté en la Biblia, son las varias formas en que la Biblia aplica este mandamiento a nuestras vidas. Vamos a ver primero el elemento de prohibición de este mandamiento, lo que se prohíbe aquí de forma general. Primero, Dios aquí está prohibiendo todo lo que suponga un juicio o un descrédito para nuestro prójimo. Aquí de manera concreta se está prohibiendo dos cosas. Bueno, hablar calumniosamente de nuestro prójimo. Este pecado de la calumnia siempre es un pecado mortal, ¿no? Siempre la lengua allí está llevando veneno para destruir la imagen o la reputación de una persona. ¿Qué es calumniar? Bueno, calumniar es hablar falsamente de otros sin tener pruebas. Esto es muy común en nuestro ámbito, ¿verdad? Que la gente hable simplemente siguiendo las calumnias de otros y hable contra la gente improperios sin tener realmente argumentos contra las personas. En el Salmo 35:11 se nos dice, se levantaron testigos malvados de lo que no se me preguntaron. La Biblia habla mucho de las calumnias de la gente impía contra las personas que están en el pueblo de Dios o los escogidos de Dios. Recordemos, por ejemplo, personas que en la Biblia fueron muy calumniadas. Una de ellas fue el apóstol Pablo. De hecho, escribe muchas de sus cartas a causa de que pues él no está defendiendo su honor como persona, sino más bien su honor como apóstol, y recibió de hecho muchas calumnias contra él a causa de la fe, a causa del evangelio. Romanos 3:8, por ejemplo,
Se dice que fue calumniado el apóstol Pablo por afirmar que él decía, hagamos males para que vengan bienes. O sea, como que le estaban calumniando, afirmando que él predicaba que era posible cometer maldad y que un bien se iba a derivar o iba a venir a causa de esta maldad. Es como alguien que estaba exhortando un día por un adulterio, por causa de su adulterio, y me dice, pastor, pero usted dice que todas las cosas ayudan a bien, yo sé que este adulterio me va a ayudar a bien. Bueno, de eso estaban acusando el apóstol Pablo. Toman algunas de las palabras nuestras y las tuercen, ¿verdad? Para hacer parecer bueno lo que es malo. Y esto hicieron con el apóstol Pablo, esto es calumnia. Colocaron en los labios de otra persona lo que esa persona no ha dicho. Cristo, de hecho, fue el ser más calumniado en la Biblia. Recordemos que fueron las calumnias de los fariseos y de los saduceos y del pueblo que le llevaron a la cruz del Calvario. Le acusaron falsamente con falsos testigos. Así que realmente esto es algo aborrecible contra Dios. A Jesús, por ejemplo, le acusaron de tener demonio en Mateo 11:18, cuando él sacaba a los demonios, decía que lo hacía por Belcebú. Y bueno, así hay muchos hombres santos en la escritura que fueron calumniados de manera falsa. Y en el Salmo 15:1 se nos dice, ¿quién morará en el monte de Dios? ¿Quién morará en el monte santo? Y la palabra de Dios dice que el que no calumnia con su lengua ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, esta es algo que la palabra de Dios nos dice. Aquella persona que habita en Sion, aquel habitante de Sion es el que no habla falso testimonio ni admite reproche alguno contra su prójimo. Es decir, sale en defensa de su prójimo cuando es acusado injustamente. Por lo tanto, no solamente este mandamiento nos llama a no hablar falsamente de alguien, sino también a no prestar oídos a la persona o aquella persona que habla falsamente contra nuestro prójimo. Así que aquí hay una doble condena de este mandamiento. Lo segundo que se prohíbe aquí es también el falso testimonio contra alguien. Y aquí en el falso testimonio se condenan tres cosas. Bueno, hablar falso testimonio, dar falso testimonio y jurar falsamente. Cuando hablamos con falsedad, la escritura nos dice en Proverbios 12:22 que los labios mentirosos son abominación contra Dios. Entonces, el falso testimonio es hablar mentira o hablar con falsedad. De hecho, una de las características del Espíritu de Dios es que es verdad. El Espíritu se llama Espíritu de verdad en 1 de Juan 4:6. Por lo tanto, cuando estamos mintiendo, estamos también blasfemando el nombre de Dios a causa de que Dios es verdad. Y a causa de que fuimos creados a su imagen, la mentira pues es una blasfemia práctica, ¿verdad? Estamos manchando el honor de Dios a causa de que somos imagen suya. Es un mandamiento también que va contra nuestra conciencia. ¿A quién le gusta que le mientan o lo engañen o que le hablen con falsedad? En la Biblia hay muchas personas que hablaron con falsedad y a estas personas se les llama, por supuesto, personas que están inspiradas por el mismo demonio, por Satanás. Recordemos el caso de Ananías y Zafira que hablaron con engaño. Hechos 5:3 dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces aquí que la mentira realmente está inspirada por el mismo demonio. Hechos 5:5 dice que Ananías y Zafira murieron y cayeron allí mismo después del acto de la mentira, cayeron muertos a causa del juicio de Dios. La mentira es algo que Dios juzga. En Apocalipsis 22:15 se nos dice, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace y ama la mentira. Estas personas no estarán en la ciudad de Dios, no entrarán a la ciudad de Dios. Así que Dios aborrece la mentira y en su casa no entrarán aquellos que no se han arrepentido de este perverso pecado.
Así que estas personas son las que no hablan verdad en su corazón, como dice el Salmo 115:2. Lo otro que se condena en este mandamiento, además de hablar con falsedad, es dar testimonio de algo que es falso. Esto es lo que nos dice de manera literal el texto. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Existen dos formas de dar falso testimonio contra el prójimo. Se puede dar falso testimonio en favor de otra persona o se puede dar falso testimonio en contra de otra persona. Cuando hablamos a favor de otro, es que alguien testifica a favor de un criminal sabiendo que es culpable, solamente con el ánimo de justificarle. Isaías 5:23 habla contra esto. Dice que los que justifican al impío mediante cohecho. Estas personas son abominables ante Dios. Justificar al impío, pues, es una terrible maldad. Sabiendo que esa persona es culpable y yo salgo en su defensa, esto no es posible. Entonces esto es hablar en favor de otros sabiendo que es falso. Otra forma de dar falso testimonio es hablar contra otro, ¿verdad? Sin tener pruebas o sin saber que es verdad. Cuando acusamos falsamente a otra persona en un tribunal, la Biblia habla de que esta persona está del lado de Satanás, quien es calumniador y quien es acusador de nuestros hermanos desde el principio. Proverbios 28:15 dice que la persona que habla falsamente así es como martillo y cuchillo y saeta aguda. Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Esta persona lo quiere realmente matar al destruir su reputación. Entonces, estas dos cosas son las que la escritura condena. Primera de Reyes 21:13 dice: entonces dos hombres perversos se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y obviamente sabemos que en esta literatura, en Primera de Reyes, este hombre se le ha afectado a causa de que su reputación fue manchada. Él murió por estos falsos testigos. Así que muchas personas manchan la reputación y el honor de otros y pueden acabar hasta con su propia vida. Esto en un sentido también sería matar a nuestro prójimo cuando testificamos contra él falsamente. Lo que se condena en este mandamiento también es jurar también en falso. El juramento en falso, cuando uno dice o habla con la mano en la Biblia diciendo que va a decir la verdad y nada más que la verdad, y resulta que su juramento es falso, bueno, esto es lo que también se condena aquí. En Zacarías 8:17 dice que no amemos el juramento falso. Sé que el que jura falsamente también es condenado en este mandamiento. Este mandamiento tiene muchas utilidades. Una de esas utilidades es que entendemos aquí que Dios realmente abomina la mentira y Él no necesita nunca que mintamos, ni siquiera para defendernos a nosotros mismos. Él es nuestro defensor, así que no tenemos por qué mentir de ninguna manera. Agustín dice que no es legítimo mentir ni siquiera pensando que eso le va a dar gloria a Dios. O sea, como que si hay mentiras blancas o piadosas o algo así. No hay mentiras piadosas, toda mentira realmente está mal. Así que nunca estaríamos seguros, dice Agustín, de glorificar a Dios diciendo mentiras. No se puede glorificar a Dios con la mentira, sino siempre con la verdad. También aquí este mandamiento se reprende a los que no le encuentran como importancia o no le dan importancia a calumniar. Gente que chismea de otras, ¿verdad? Y hablan mal de las personas. Aún es algo irónico, ¿no? Sabiendo que en matrimonio son una sola carne y hay esposas o esposos que hablan mal de su esposa o esposas que hablan mal de su marido. Y aún esto se ve hasta en las iglesias, ¿verdad? Corriños de mujeres que se quejan con otra mujer y hablan peste de su marido, ¿verdad? Y las otras mujeres cuando ven a su marido entrar, pues obviamente pobre mujer con este ogro, con este tipo, ¿verdad? Todas piensan mal de este hombre y daña a esta mujer su reputación sabiendo que es su misma carne, está enfrentándose a ella misma. Esto es un pecado realmente peor porque está calumniando su misma carne. Y de hecho se está colocando del lado de Satanás. La palabra de Dios dice que Satanás es calumniador y demonio. En primera de Timoteo 3:11.
La palabra de Dios nos habla de que las mujeres en la iglesia no deben ser calumniadoras, porque obviamente están colocándose del lado del enemigo, quien tiene una lengua calumniadora y hiere. La calumnia siempre hiere. Así que las calumnias lo que hacen es incitar pensamientos negativos en las personas hacia otra persona, ¿verdad? A causa de hablar falsamente de otro. Así que este es un grave pecado. Es un pecado que sin restitución, perdón, es un pecado que no se puede hacer restitución. Es decir, ¿cómo uno va a restituir y a acomodar las palabras que dijo? Una vez tú dañas la imagen de alguien, recoger las palabras será bien difícil. Por eso es que ese pecado Dios lo visitará, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios se vengará cuando hablamos mal de nuestro prójimo. Otra utilidad es que debemos cuidarnos de quebrantar este mandamiento, ya sea mintiendo, calumniando o levantando falso testimonio, como hemos visto, y evitar todo tipo de pecados de la lengua. ¿Por qué? Porque tenemos que temer a Dios, sabiendo que fuimos creados a su imagen, debemos tener temor de Dios. El Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová hace que nosotros andemos de manera piadosa aún en la forma en que hablamos. Cuando tememos a Dios, nos apartaremos también de este tipo de pecados que tienen que ver con la lengua. El temor de Jehová es limpio. Si alguien teme a Dios, ¿verdad? No será capaz de hablar ni afrentar a su prójimo. Si tú tienes algo contra tu prójimo, debes solucionar el problema con él, no calumniarlo delante de otros. Entonces nunca, ni siquiera si tú eres alguien que recibe la calumnia o la queja de otro. ¿Y por qué es calumnia? Porque si tú tienes algo contra tu prójimo, ¿verdad? Posiblemente también tú tengas responsabilidad en esto. Entonces una mujer, por ejemplo, que afrenta a su marido delante de otras mujeres y dice cuán perverso es su marido, pues lo está calumniando en últimas porque la otra persona no está escuchando la otra parte para solucionar un problema. Entonces, ¿para qué lo calumnia? Para parecer más justo simplemente que la otra persona. La calumnia siempre tiene como propósito edificar la justicia propia bajo las ruinas de la imagen de otra persona. Y esto es lo que muchos hacen el día de hoy. Así que cuidado con la calumnia. De hecho, hay muchos ministros que calumnian a otros ministros y edifican sobre las ruinas de ellos su propia reputación para parecer más justos que ellos. Entonces, a no ser que sea realmente algo que sea público, ¿verdad? Y que sea evidente, pues no tenemos derecho a decir algo contra nuestro prójimo. Así no nos consta. En Levítico 19:18, la escritura nos llama a amar al prójimo. Amar. De hecho, hasta a justificar a nuestro prójimo. No colocar palabras de más. Y si hemos comprendido de una forma a nuestro prójimo que esto daña su reputación, pues hablemos con él y démosle el beneficio de la duda. Esto fue lo que quisiste decir y siempre justifiquémoslo aún en nuestra mente, ¿verdad? Intentemos aún desde nuestro propio corazón justificar siempre a nuestro prójimo. Además, recuerden lo que dice 1 Corintios 13:5. El amor, ¿verdad? Todo lo cree, el amor no guarda rencor. Así que el amor siempre hace la mejor interpretación de las palabras de otro. Si yo interpreto mal las palabras de otro, posiblemente estoy guardando rencor y no estoy amando a mi prójimo, lo estoy más bien odiando. Y este amor no edifica ni siquiera en la iglesia. Entonces, cuando yo escucho a alguien que dice algo, en lugar de calumniarlo, en lugar de en mi corazón ya odiarlo, pues yo lo amo, más bien lo justifico. Posiblemente tuvo un lapsus, como dice un amigo, un lapsus linguis, que muchas veces se nos van palabras que no son correctas, pero no fue lo que quisimos decir. Entonces siempre justifica a tu prójimo. Lo que quisiste decir fue esto y esto y esto. Bueno, tal vez el otro va a tener el derecho de defenderse y tal vez no fue lo que quiso decir, así que siempre justifícalo. El amor hace esto. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si nosotros nos amáramos en la iglesia, no tendríamos divisiones en ella, ¿verdad? Porque el amor realmente sortea todo obstáculo. Y el amor evita la calumnia y el pensar mal del prójimo, aún en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, también otra utilidad de esto, como una exhortación, es que quienes tengan que enfrentarse a la calumnia
decir, a los falsos testigos, pues podemos utilizar la calumnia de otros contra nosotros de una forma santificada. Recordemos lo que hizo David cuando los hijos de Simeí le maldijeron. En 2 de Samuel 16:10 dice, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Ahora, ¿era falso lo que estaban diciendo ellos? Por supuesto que sí. Sin embargo, David está pensando de ello de manera santificada. Posiblemente Dios esté permitiendo la calumnia porque yo tengo algún pecado. Así que considere usted mismo su propio pecado. Tal vez no te has arrepentido y Dios está permitiendo que tú seas calumniado o sufras oprobio a causa de tu pecado. Dios te está disciplinando. O considera si tal vez has agraviado el nombre de otros diciendo calumnias contra otros que tú no puedes demostrar. Tal vez tú mismo has hecho eso y se te está devolviendo de otra forma. Y luego entonces tapémonos la boca y confesemos siempre que el Señor es justo al dejarnos bajo el azote de la lengua de otro. Así que no tenemos por qué defendernos con vituperios y pecar nosotros también al defendernos. Dejemos que si alguien habla mal contra nosotros y si sufrimos oprobio y si estas calumnias o acusaciones son falsas, pues que tu conciencia sea realmente tu fuerte, es decir, no te inmutes, porque tu conciencia realmente es la que te está protegiendo. Si tú sabes y conoces en tu conciencia que realmente no es cierto lo que están diciendo de ti, entonces quédate tranquilo. Una buena conciencia, dice alguien, es un muro de bronce que resistirá siempre el falso testimonio. El Salmo 37:6 dice que el Señor un día exhibirá nuestra justicia como la luz. Entonces, ¿por qué tememos de que dañen nuestra reputación? El creyente no debe temer esto, ¿verdad? Y esto va a pasar muchas veces. Satanás, que es el calumniador, va a usar la lengua de mucha gente para dañar nuestra reputación, pero tenemos que descansar en que Dios un día exhibirá nuestra justicia como la luz. Lo otro es que debemos demostrar gratitud si no hemos sido calumniados de ninguna manera. Esto realmente es una gracia de Dios. Job dice que la calumnia es el azote de la lengua. Así que si tú no has sido azotado y Dios no ha permitido esto, pues dele gracias a Dios porque realmente muchos no se han librado de las calumnias. Así que dale gracias a Dios porque esto realmente es una gracia, no merecida de parte de Dios. Ahora tenemos la parte de la obligación del mandamiento que va implícita. Ya hablamos de lo explícito, ¿verdad? Aquí entonces algo que va implícito y es lo que tiene que ver con la defensa de otros. Es decir, si negativamente se nos dice que no debemos dar falso testimonio contra nuestro prójimo, esto implica también que debemos defender a otros o vindicarlos cuando alguien daña su honor o su reputación. De hecho, se puede agraviar a alguien por medio del silencio, ¿verdad? Igual que con una calumnia. Cuando tú sabes que esa persona está sufriendo de manera errónea y sin embargo tú no hablas en su favor, también estás pecando. Callar nunca es conveniente. Cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio, no sé si recuerdan a Pedro en el pórtico, ¿cómo se llama? En el aposento alto, perdón, el día de Pentecostés, se levantó para defender el honor de los creyentes que estaban reunidos ese día en Pentecostés. ¿Qué estaban diciendo de ellos? Estas personas están ebrias, están borrachas. Y noten lo que dijo Pedro. Él se levantó y dijo, estos no están ebrios como ustedes suponen. Es decir, que están ebrios, ¿verdad? Es una calumnia. Y esto es una mancha en el honor de estas personas. Y Pedro les defendió. Ellos no están ebrios. Están hablando en cada uno en el idioma de otros las maravillas de Dios. Esto es lo que el profeta Joel dijo que vendría, ¿verdad? Y es el derramamiento del Espíritu Santo. Jonatán también hizo lo mismo cuando su papá estaba queriendo matar a David. Jonatán salió en su defensa. Sabía que el honor de David estaba en juego y David no había hecho nada en contra de su padre, todo lo contrario. Este hombre sabía, porque era su mejor amigo, cuánto David amaba a su padre. Y entonces dice Jonatán a su papá, ninguna cosa ha cometido contra ti porque sus obras han sido muy buenas para contigo.
¿Por qué pues pecas contra la sangre inocente matando a David sin causa? Así que hermanos, como cristianos nunca debemos permitir que hayan falsas acusaciones contra nuestros hermanos. Ser abogado de otro, cuando su buen nombre sufre afrenta, es conducirse como Cristo, quien es nuestro abogado también, ¿verdad? Y es conducirse también como amigo y como cristiano. Es algo muy importante hacerlo. En resumen, pues, recordemos lo que dice la pregunta. ¿Qué se pide en el noveno mandamiento? Entonces, primero, que no levantemos falso testimonio contra nadie. Lo otro es que no interpretemos mal las palabras de los demás. Siempre démosle a todos el beneficio de la duda. Ni siquiera, ¿verdad? Cuando escuchamos algo horrible de los labios de alguien, puede ser que se le escapó una palabra que él no quiso decir. Entonces siempre démosle a los demás el beneficio de la duda en lugar de mal interpretarlos. Sanemos nuestra mente. La escritura nos dice que estará delante de Dios el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno, aún en su propia mente contra su prójimo. Entonces nunca pienses mal de los demás. Si alguien habla y tú piensas mal, arrepiéntete primero, Señor, porque estoy pensando esto, no estoy amando a mi prójimo. Tal vez él no quiso decirlo, bueno, me preocupa que diga eso, entonces hablo con él. Óyeme, no lo juzgo, sino simplemente tú dijiste esto y esto y esto, ¿verdad? ¿Tú quisiste decir eso realmente? Y el otro te va a decir seguramente no, ¿verdad? Lo que quise decir fue esto, bueno, pues lo dijiste, entonces corrígelo tal vez porque allí está algo que está mal. Entonces, nunca seas detractor ni calumniador. Esto es lo que dice la respuesta. Lo otro es que no ayudemos a condenar a nadie temerariamente sin haberle escuchado. Siempre que alguien va a ser, por ejemplo, juzgado en la iglesia, si tú ves que o piensas que tu hermano ha hecho algo, pues escúchale primero. Tal vez tú tienes un prejuicio o viste mal. O sea, nunca debemos hacer juicios a priori sin que la otra persona tenga el derecho a la defensa. Todo el mundo tiene derecho a defenderse y a ser escuchado. Entonces no podemos condenar a nadie de manera temeraria sin escucharle. Todos tienen derecho a la defensa. No juzguéis, dice la Biblia, para que no seáis juzgados. Y también dice en Lucas 6:37 lo mismo, ¿verdad? Dice, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. También se nos llama que huyamos de toda clase de mentira y engaño como obras propias del diablo. Recordemos que él es el calumniador. Si no quiero provocar en mí la gravísima ira de Dios. Recuerden que la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que calumnia, que se pone de parte de Satanás. Y por último, que en los juicios públicos, como en cualquier otra ocasión, siempre amemos la verdad, anunciemos y confesemos siempre la verdad de manera sincera. Y por último, procuremos con todas nuestras fuerzas de defender la honra y la reputación de nuestro prójimo. Esto es un deber cristiano, defender la reputación de otros. Ahora, si usted tiene preguntas, pues es el tiempo de hacerlas. Usted puede hacerlo por chat o puede hacerlo también a manera de audible por aquí por Zoom. Entonces, si tienen preguntas, hermanos, con todo gusto, por favor. Todo está claro o mi micrófono estaba silenciado. Todo está claro. Muy bien. Sí, buenas tardes a los que están escuchando, Alejandra, David Betancourt. No sé si alguien pudiera hablar y saber si estoy, si están escuchando. Sí, pastor. Ah, Sí, bueno. pastor, sí la escuchamos bien. Sí, señora. Ah, perfecto, perfecto. Ah, bueno, mis hermanos, entonces como no hay dudas, mañana terminaremos con nuestro último de los mandamientos de la ley de Dios. ¿O alguien tiene dudas o algo así? ¿Alguien que le surgió alguna duda? Bueno, muy bien. Bueno, ya nos queda poco tiempo para terminar nuestro catecismo. Ok, entonces
Mañana nos vemos a las 9:30 por Zoom también y por Facebook. Y nuestro servicio de adoración pues va a ser por el servicio de YouTube. Entonces les estaremos mandando mañana el link a las respectivas redes sociales. Un saludo para todos los que están escuchándonos y bueno, espero que Dios bendiga su palabra en esta noche. Quisiera orar por ustedes y por mí también, que Dios nos ayude a refrenar nuestra lengua del mal. Oremos. Dios, damos muchísimas gracias por tu compasión al darnos el Espíritu Santo, quien es el que santifica a nuestros miembros, Señor, y nuestra lengua. Que como dice tu palabra, siendo hombres caídos, es como veneno y es como un fuego infernal que destruye, inflama la rueda de la creación. Pero gracias porque nos has redimido, Señor, y a una lengua la has comprado con tu sangre. Y gracias porque aún nos has purificado y has puesto por causa de Cristo un carbón encendido en nuestros labios para purificarlos. A causa de lo que él ha hecho en la cruz, la ira de Dios cayó sobre él para que nosotros fuésemos sanados aún de nuestro mal hablar. Y gracias porque nos das por tu Espíritu la posibilidad de poder usar nuestros labios para el bien. Y nos das un mandamiento para refrenar más nuestra lengua. Y por tu Espíritu Santo ayúdanos a hacerlo, Señor. De manera que nunca calumniemos, ni siquiera escuchemos calumnias que vengan a nuestro oído de parte de otros, Señor. De manera que no nos hagamos cómplices de este pecado. Ayúdanos a guardar nuestro oído de la calumnia y ayúdanos a guardar nuestra lengua de la calumnia. Y ayúdanos también a defender a nuestro prójimo cuando sabemos que las cosas no son así, Señor. Ayúdanos también en salir a defensa de nuestros hermanos. Señor, que realmente tu palabra dice que el honor, el buen nombre es como un buen perfume. Ayúdanos, Señor, a guardarlo y ayúdanos a guardarnos unos a otros y a amarnos en la iglesia y a pensar bien de nuestros hermanos y a dar también el derecho a otros a la defensa siempre, Señor. Y ayúdanos a no juzgar prontamente, sino a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Señor, te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Muchas gracias, pastor, muy claro. Bendecidos. Ay, el escolio fue a ellos. Bueno.